La doctora Gladys Modesto Rodríguez, doctora en Psicología Clínico-Humanista y especialista en terapia familiar, nos dará el tema El alma rota del niño alienado. Buenas noches. Me da mucho gusto que se estén rompiendo paradigmas con respecto a este tema. Efectivamente, el día de hoy vienen muchos de ustedes, espero que todos estudiosos, y por otro lado también pueden estar viviendo este síndrome de alienación parental, ya sea como padres o tal vez en su historia de vida como hijo o hija de algún papá o alguna mamá que quisieron influir de manera negativa con ustedes en contra de su otro progenitor. Bienvenidos. Le agradezco al doctor Cisneros García y a mis compañeros de diferentes profesiones y a ustedes su asistencia, ya que esto rompe paradigmas. Efectivamente, el síndrome de alienación parental tiene una historia, pero esta historia no es tan pequeña como cuando aparece el término, sino es antigua, muy antigua, de tal manera que en la psicología el término no se utiliza como tal, es más bien para el área de derecho, ya que, como lo decía bien la doctora, no aparece en la Organización Mundial de la Salud ni en la APA. Por lo tanto, cuando no está clasificado o tipificado, pareciera ser que no existiera, ¿verdad? Sin embargo, la problemática está y no es como el bullying, que en algunos otros momentos seguramente más de uno vivimos esta situación y ahora ya es el pan nuestro de cada día y los niños incluso lo nombran, ¿verdad? Pues esto se llama triangulación en psicología o coalición, cuando un papá habla mal de una mamá o viceversa y alía al hijo en contra de su otro progenitor. Entonces esto lo hemos visto muchas veces, de una manera en diferentes niveles, cuando en la familia extensa, tanto los abuelos, tíos e incluso vecinos o amistades participan para querer influir en el infante o en el adulto en contra de su otro papá. ¿Cuántas veces no ustedes han escuchado, incluso se ve en películas y en otros medios de comunicación, cómo se habla mal? Y cuando llegue tu papá, vas a ver, tu papá te va a castigar, y se empieza a influir. Y entonces empiezan a hacerse distinciones. Les voy a pasar un audio, un pequeño audio, el cual en este audio viene una narrativa, que esta narrativa habla sobre una historia de unos pequeños. Tengo autorización de los padres para que escuchen el audio, tanto la parte narrativa como sus voces. Es muy pequeñita porque el tiempo es corto realmente. Me gustaría platicarle muchas cosas. Si identificaron el tema, es el alma rota del hijo alienado. Me gustaría ser la vocera de las muchas historias que he escuchado, tanto en la consulta como psicoterapeuta y también en la entrevista como perito. Me dedico a las dos partes y en una nada más escucho algunas versiones y hago dictámenes que van a jueces, y solo participo observando y valorando a unos pequeños, en este caso, también en otros niveles, pero en este caso a pequeñitos, y en otra participo tratando de hacer una psicoterapia a la medida de la familia o de los pequeños. Entonces, de toda la narración que los papás permitieron, que ustedes van a escuchar ahorita, es una narración de 2 minutos 40. Pero afortunadamente los pequeños que van a escuchar ya están en otro nivel, hablan del tema. Verán un poco, conforme avance la presentación, que también hay niños y está el silencio invisible de la infancia, de los niños que no hablan, que no dicen las problemáticas que suceden y lo que les pasa de acuerdo a toda la situación. Entonces, pongan por favor atención, porque estos pequeños creo que lo ponen muy gráfico, lo que viven de acuerdo a la alienación parental. ¿Desde hace cuánto tiempo que no ven a su papá? Hace 4 meses. No, a mí se me hace que ya pasó mucho. Lo extraño. ¿Qué es lo que más extrañan de su papá?
que juguemos juntos. Es que él es muy divertido, solo que está castigado y no dejan que los vea. ¿Quién lo tiene castigado? Mi mamá, porque dice papá que no daba suficiente dinero y hasta que llegue a su novia lo podremos ver. ¿Cómo sabes de esto? ¿Quién te lo platica? Mi mamá, mis abuelos, mis tíos, todos. Es que ellos siempre peleaban y mi papá castigaba a mi mamá y ahora es al revés. Estas discusiones que ellos tenían, ¿ustedes las veían, las escuchaban cuando había pleitos entre ellos? Al principio lloraba, después mi papá se enojaba y si no también a mí me decía cosas feas. Es que vivíamos un tiempo solos con mi papá y nos compraba todo. Yo tengo un perro ya y estoy triste porque mi perro me quiere mucho y solo yo sé cómo hacerle para que él esté feliz. Yo creo que mi perrito me extraña. Yo creo que sí te extraña mucho tu perrito. Mi papá nos robó. Yo ya no quería ver a mi mamá porque mi papá dijo que nos había abandonado. ¿Qué hacían ustedes? Yo lloraba mucho. Es que él se enojaba mucho y yo después prefería dormir lo más que podía. Yo ya no quería ver a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que nos había abandonado. Pero no fue cierto. Ella nos buscó por mucho tiempo. Entonces, cuando estuvieron con su papá, ¿no veían a su mamá? No. ¿Cómo se sentían ustedes con papá y sin ver a mamá? Triste, enojado y no quería ver a nadie. ¿Ahora es que están con su mamá, están mejor? Sí y no. ¿Cómo? Sí, porque estamos con mamá. No, porque no vemos a papá. Yo no sé, ¿por qué no puede que estemos juntos? ¿Eso estaría bien para ustedes, estar juntos con papá y con mamá? No, ya no. Solo son pleitos y ahora dicen que mejor uno de nosotros se va con papá y uno de nosotros se va con mamá. ¿Por qué nos quieren separar? No sé. De acuerdo a lo que escucharon, estas pequeñas voces son una de muchas voces de pequeñitos, ¿verdad? De voces que ya hablan del tema y que de alguna u otra manera se permiten dialogar, ya que ya tengo un tiempo con los pequeños y permiten este diálogo. Muchas veces se quedan callados o empiezan a confundir su historia y cambian. Entonces, dentro de la narrativa que pudieron escuchar ahorita, dice, son citas textuales. Mi papá dice que mi mamá nos abandonó y yo no quería ver a mi mamá. Entonces, el papá, también refiere el pequeñito, nos robó. Y entonces la mamá no tiene acceso a ver al pequeño y el papá usa esa información y esa relación con los pequeños para decir, tu mamá los abandonó. El niño empieza a construir aquí un abandono. Para el pequeño y para todos nosotros el cerebro es atemporal, no distingue tiempo. Si yo ahorita empezara con un trance hipnótico y les empezara a decir dentro del trance, tú vas a recordar el momento más infeliz de tu vida, el más doloroso y así, y les empiezo a meter, van a ser recuerdos. El niño también tiene influencia por una figura tan importante como papá, en este caso, porque aparte lo ama y además es el único que está cercano a él. Y empieza a vivir un abandono cuando en realidad la mamá hizo muchas situaciones maratónicas para poder volver a ver a sus hijos. Ellos después saben de esto, pero en el momento sintieron la sensación de abandono, ya que el papá y toda su familia de él les decía constantemente, ay, te dejaron abandonado. Incluso una de sus tías le decía, eres huérfana, ¿verdad? Y ella decía, pero ¿por qué huérfana si mi mamá vive? Pero te abandonó. Y empiezan a generar una serie de situaciones en donde los niños empiezan a distorsionar la realidad. Otra cita es, mi mamá dice que no podremos ver a papá,
hasta que dé más dinero y hasta que deje a su novia. Y entonces, si se fijan, ambos padres, en este caso, están haciendo lo mismo. En el tiempo que uno de ellos estuvo con los hijos, empezó a distorsionar la realidad y a mentir y poner calumnias en contra de la madre. Pero ahora que la madre tiene la oportunidad de tener a sus pequeños, hace lo mismo. Entonces imagínense, no solamente estamos o están viviendo los pequeños solamente de un padre, sino de ambos. ¿Qué genera? ¿Cómo se empieza a gestar? Dependiendo de la edad del infante, la problemática va a estar peor en su vida, ya sea puberta, adolescentes o joven. Y también del tiempo que deje de ver a cada uno de los papás, porque no tiene acceso para tener la otra versión. Entonces empiezan a ver, aquí no se escucha por los tiempos, pero les hablo un poco también qué opinan de la novia de papá. Como ellos vivieron con ella un tiempo, porque la novia vivía con el señor, tenían una buena imagen, pero a partir de que la señora entra, ella lo robó y cambia toda la historia. Entonces empiezan a odiar a una persona que no tiene nada que ver, que también entra en otro triángulo en donde eso tiene que ver con un problema de pareja, un problema conyugal, no un problema a nivel papá-hijos, ni hijos-papá. Y empiezan a tener una rivalidad con una mujer, en donde esta mujer no tiene nada que ver con la historia de la problemática de ellos. Sin embargo, ellos participan y también hacen descalificaciones constantes de ella. Otra cita es que nos quieren separar. Uno de nosotros se irá con mamá y uno de nosotros se irá con papá. ¿Por qué nos quieren separar? Porque ellos empiezan a generar este miedo. Si ellos son hermanitos y se quieren, ¿por qué tienen que decidir entre vivir con papá o vivir con mamá? ¿Por qué tener que separarse si ellos han generado una alianza y una hermandad? Y parte de lo que nosotros promovemos en la terapia familiar es precisamente que los padres generen esa alianza, que los hermanos se quieran. En algún momento determinado, papá y mamá probablemente mueren antes que ellos y quieren que esa relación quede, no solamente por tener el mismo ADN, sino por el vínculo afectivo que se forma entre los hermanos cuando son pequeños. Pero cuando los mismos padres participan para que ellos se separen, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Y si uno de ellos dice que de uno o de otro, los hermanos empiezan en conflicto. Nos traicionas, ¿por qué? Cuando ellos no tienen por qué traicionar, si realmente pueden amar a papá y pueden amar a mamá sin tener que tener ninguna problemática ni entre ellos ni tampoco con la familia extensa, es decir, los abuelitos, los tíos y otras personas que también quieren que empiecen a generar una rivalidad entre el padre o la madre. Bueno, entonces tenemos también el dolor invisible de estos pequeños. Si se fijan, afortunadamente estos niños sí pudieron hablar y participaban y hasta una voz muy fluida, pero hay pequeños que guardan silencio y que generan también una sensación de culpa, y que esta culpa, si tienen una alianza con mamá, les mandan mensajes los padres de, ok, no puedes amar a papá si me amas a mí, o al revés. Si quieres irte con tu papá, ¿y por qué te quieres ir con tu papá? ¿Y estabas más feliz con mamá? ¿Por qué? La niña decía, es que mi papá nos compraba todo. E incluso si estuvieron atentos a la narración de la pequeñita, dice, es que yo extraño a mi perrito. Yo pienso que mi perrito también me extraña. Fíjense, hasta el perrito. O sea, ¿a qué nivel que no dejan convivir con un animalito, el cual tienen un vínculo también afectivo? Y que de alguna manera u otra el niño empieza a generar culpa. Hay un libro que se llama El dolor invisible de la infancia, en donde habla de una triada perversa, que es silencio, vergüenza y culpa. Esa triada. El niño muchas veces, no le vayas a decir a tu mamá que, y ahí viene,
no le vayas a decir a tu papá que tengo novio, no le digas que ya te compré zapatos, y empiezan a generar una alianza en donde el niño empieza a participar, pero si habla o dice algo de lo que vive, incluso de golpes o lesiones recibidos por los abuelos o por el mismo progenitor, los castigan y empiezan a generar culpa o vergüenza por haber dicho. Y los mismos hermanos se encargan de decirle, es que fulanito habló y dijo ¿qué? Y entonces el niño empieza a reprimirse. De tal manera que esta situación en algún momento determinado va a generar incluso hasta un trastorno o varios. Entonces, para poder permanecer con este cariño y esta alianza con su papá, tendrá que guardar silencio y no decir sus malestares, ya que si yo digo que me siento mal con mi mamá o no me gusta algo, puedo ser sancionado, y una forma de ser sancionado es el silencio. No siempre es la violencia bruta, sino puede ser, le dejan de hablar mucho tiempo. Hay un pequeñito que me tocó ver hace tiempo, como 11 años tenía el pequeñito, hijo único, y entonces por ser hijo único, imagínense, más fuerte, porque no se proporcionaba la situación de la alienación y los mensajes alienadores, de tal manera que el niño decide el suicidio como una forma de decir, es que yo no sé, cuando yo lo veo no lo vi en la parte psicoterapéutica, lo vi en la parte del peritaje, y dentro de lo que yo puse en el escrito era la urgencia de la psicoterapia para los padres y para el pequeño. Pero claro que por supuesto que tenemos que pensar que estos padres necesitan estar en terapia, porque si yo tengo una problemática fuerte con mi expareja, pues no voy a poder resolver esta situación y voy a estar envenenando a mi hijo. Y si ustedes recuerdan un rey, el rey Salomón, que en algún momento estuvo en un dilema, en donde dos madres peleaban a un hijo y a una de ellas se les muere asfixiado, ¿lo recuerdan? ¿Qué dijo el rey Salomón? Pártanlo a la mitad. ¿Y quién quiso defender a su hijo o hija diciendo, no, se lo dejo porque es una analogía de lo que nosotros tendríamos que pensar que sucede? Están dividiendo y no se ve, porque como no tenemos termómetro, baumanómetro, muchas veces se minimiza esa parte en la psicología, porque no podemos cuantificar, si no es que hacemos un peritaje, el dolor, que por eso es el dolor invisible, porque no se ve. Sin embargo, si estás atento a tus hijos, vas a empezar a ver cambios conductuales y emocionales que se van a ir desarrollando poco a poco. Y si pensamos en esa analogía, ¿quién va a querer que su hijo esté así? Vas a decidir, no, es que voy a permitir la relación con él o con ella. ¿Por qué? Porque no quiero que esté lastimado, ni que haya una fractura emocional, y que en su vida adulta vaya a tener ciertas complejidades, porque estas cosas después desafortunadamente son patrones, y hay patrones que le llamamos pautas transgeneracionales, es decir, que de generación a generación. Si ustedes vienen de una familia en donde hay divorcio, y vemos este tipo de situaciones y de mensajes, muy seguramente los podemos reproducir más fácilmente. No significa que todos, pero es más fácil que reproduzcamos ese tipo de mensajes. De tal manera que hay un pequeño doble alienado, y ¿qué hace? Se suicida. Yo cuando hablé con los papás, hablé de manera individual, porque no iban de manera junta, unida entre ellos. Les dije, les quiero pedir por favor que no es porque vengan conmigo a terapia, consigan un terapeuta especialista en la materia, un máster en terapia familiar, y vayan porque urge. Y hice todo el escrito. El niño se suicidó con una nota: no sé con quién irme, quiero mamá y quiero papá. Esa fue la nota que hizo. Imagínense hasta dónde puede llegar un pequeñito a sus 11 años a decidir irse al cielo. Cuando yo lo veo me dice, yo prefiero irme al cielo con mi perro, porque su perro se había muerto un poco antes.
Entonces, este niño cuando se vive estas dobles mensajes, los progenitores van generando odio, van generando rechazo, y hay una distorsión de la figura materna y de la figura paterna, en donde el niño genera desesperanza, genera tristeza, enojo, incluso hasta la burla, porque muchas veces deja de ir uno de los padres porque se cansa de estar y estar y estar, y hay señores que me dicen, me casé, amo a mi hijo, pero tengo muchos años peleando, ya no puedo. Pero los niños viven solamente en la ausencia. Traducción de esa ausencia: abandono, enojo, soledad, ya no me quiere, ya quiere a su nuevo hijo o hija. Le van poniendo categorías, pero no necesariamente la que es la real. Sin embargo, él empieza a hacer ajustes aquí, y más si varias vocecitas dicen el mismo discurso, se lo cree. Ya no distingue cuál es realidad y cuál es fantasía, porque los hijos se van convirtiendo en voceros, y tristemente, siendo voceros, hablan por papá y hablan por mamá, y dicen esto en el número de veces, de tal manera que se lo creen. Ya no necesitan que te lo digan alguien. Es como una persona: eres un tonto. Llega un momento en que se acomoda aquí y te sientes incapaz de hacer algo. ¿Por qué? Porque crees que eres un tonto. Si una situación te la dicen en el número de veces, llega un momento en que ya no lo sabes. Hay un chico que estuve viendo y decía él, es que de verdad yo me imaginaba una serie de cosas que pasaban porque me decía mi mamá que así sucedió, incluso infidelidades que yo nunca vi. Su mamá lo convierte en niño detective, y este niño detective desde pequeñito estaba espiando a papá, de tal manera que una vez casi lo atropellan, y él feliz por ser el niño detective, siendo niño detective, y él feliz, y no, ahora que habla de eso dice, pero ¿por qué mi mamá me hizo eso? Hay otro chico muy inteligente, decía, pero ¿cómo puede ser que yo sea tan bueno siendo neurocirujano y de los grandes médicos con mucho prestigio, y por qué fui tan torpe como jovencito, como niño? Le digo, no, porque realmente tú te adaptaste, aprendiste. Recuerda él en una historia que me decía, dice, siempre defendí yo a mi mamá, todo el tiempo, porque yo veía la debilidad de ella, por fuerza, porque mi mamá siempre me decía ayúdame, de tal manera que llega un momento en donde el papá quería golpear a la mamá otra vez, como en otras ocasiones, y él ya era muy bueno en el box, ya era muy bueno en karate, tenía varios entrenamientos. Dice, cuando mi mamá me dice, ayúdame por favor, dice, yo empecé a golpear a mi papá. Lo golpeé de tal manera que cuando menos me di cuenta, yo ya lo estaba ahorcando. Y cuando veo a mi madre que me dice, mátalo al hijo de su santa, o sea, bueno, no santa, ¿verdad? Mátalo. Dice, vi la cara de mi mamá tan enojada que yo en ese momento reaccioné y me di cuenta que estaba matando a mi papá. Si no, o sea, si su mamá no le dice, yo creo que lo hubiera matado, ¿eh? Dice, y yo cuando vi la cara de enojo, y mátalo, y yo, solté a mi papá, y reaccioné y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Y su papá, pues no, apenas si se podía mover, lo estaba matando prácticamente. Y entonces la mamá le dijo, ¿por qué lo sueltas? Él se para y le dice, nunca me vuelvas a pedir que te defienda, no te lo voy a volver a perdonar. ¿Por qué me estás haciendo esto? Y la mamá, ¿qué te hice? ¿Yo qué te hice? Tú me estabas defendiendo. Tristemente él reacciona y dice, me metí a mi cuarto y empecé a llorar, me golpeé, Gladys. Él mismo se autolesiona con los nudillos, dice, hasta que sangré. Dice, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo tanto odio con mi papá? Dice, a partir de ahí no sé qué pasó, pero pude ver en la cara de mi madre el odio que yo le tenía ya a mi padre. Ahora pues está en terapia y todo, dice, mi relación con él ha cambiado mucho. Incluso el papá ahora
pues ya se declaró un hombre homosexual, ya está divorciado de la señora, tiene una relación con un hombre, pero dice, yo amo a mi padre, es que no tiene nada que ver conmigo que mi padre esté con otro hombre. ¿Quién sabe si la mamá sabría de estas historias previo a que se diera esa situación? Pero sin embargo, fíjense, generalmente hay un divorcio emocional previo al divorcio por escrito, y una factura muy cara es pagar con los hijos. Tú me haces algo y mis hijos te la van a pagar. ¿Por qué? Porque te duele un hijo, en términos generales. Entonces, bueno, este chico se da cuenta y va viendo cómo participas, y la realidad cambia, te adaptas. Hay dos términos que utilizamos en la psicoterapia, homeostasis y alostasis: adaptación a la adaptación o adaptación a la adaptación a la adaptación. Es decir, ya no registras después, así como él que empieza a golpear a su padre y era típico defender y no ver la violencia, ya no lo identificaba hasta que ve que realmente su violencia también podía llegar incluso a un asesinato. Después habla con su madre y le dice, ¿querías que lo mataran? O sea, ¿querías quedar viuda y a un hijo en la cárcel? ¿No te importaba? No importaba que a mí me llevaran a la cárcel por algo que tú te tenías que defender, si es que querías defenderte o separarte de él. No fue mi problema. Después los padres se divorcian y viven otro tipo de situaciones, pero él ya un tanto distante con su mamá. Bueno, los mecanismos de adaptación, como les decía, en la violencia, justifican el abuso y el maltrato de uno de los progenitores, y efectivamente se llama violencia familiar. Cuando hablamos de alienación, hablamos de la violencia. Cuando nosotros encontramos en terapia algún trastorno en algún pequeñito, crean de verdad que cuando aparece el síntoma ya hay un tiempo construyéndose y gestándose, porque no lleva, a muchos papás dicen, es que lleva como, yo creo que como 2 días con pesadillas. Cuando hacemos el análisis, para nada son 2 días, o con la enuresis que se está haciendo pipí, o con algún otro trastorno de alimentación o del estado de ánimo. Muchas veces se confunde la depresión con un niño desafiante. Hay un trastorno que se llama trastorno desafiante, o con otro tipo de trastornos donde el niño es un niño retador o impulsivo o incluso agresivo en la escuela, y no estamos hablando de eso. Muchas veces cuando hacemos el diagnóstico más certero, identificamos que es una depresión. Y bueno, la vida secreta del hijo alienado. Voy a concluir rápido, el tiempo se acabó, pero quiero decirles que los temores y el miedo al rechazo muchas veces hacen que el niño empiece incluso a conflictuarse con una figura tan importante como una madre o como un padre, porque se convierten en los voceros. El niño empieza a tener síntomas, y estos síntomas, si el papá está atento a él o a ella, los va a identificar de manera rápida, y las posibilidades de recuperación del niño o de la niña o incluso del adulto son mayores, sobre todo para no generar una pauta transgeneracional y nosotros no repetir este tipo de situaciones con nuestros hijos. Por mi parte es todo, les agradezco. Thank you.